Los griegos. Sé todo lo que puedas ser. Parece la consigna del ejército, pero lo crean o no, era la divisa de los soldados de infantería de la antigua Grecia. En aquellos tiempos, un hombre, independientemente de ganarse el pan, basaba toda su valía en la destreza y el coraje que mostraba en el campo de batalla. Ahora bien, los atletas estrellas de antaño, como Aquiles, Ulises y Alejandro Magno, precisaban de extras, todo un banquillo de reservas. Los soldados de infantería eran tipos duros, dispuestos a enfrentarse con cualquiera en el antiguo Oriente. Los griegos no podían haber escogido un lugar más pintoresco para enfrentarse a sus enemigos. Grecia era como el club mediterráneo del mundo antiguo. Aquel fértil país estaba formado por muchas islas diseminadas por las aguas transparentes del mar Egeo. Un perfecto marco para entrenarse al atardecer. Fue cerca de aquí donde, hacia el año 1200 a.C., tuvo lugar la primera gran batalla de los griegos, la Guerra de Troya, de tan infausta memoria. Para aquellos que no tengan presente haber leído los libros de Homero, la Ilíada y la Odisea en el instituto o la facultad, la Guerra de Troya empezó porque los troyanos raptaron a una princesa griega, la bella Helena. Lógicamente, los griegos se enfadaron y en venganza atacaron a los troyanos en su ciudad, Troya, que se hallaba en la otra orilla de este inmenso golfo. Fue una guerra llena de grandes figuras. En el bando griego había héroes como Aquiles y Áyax. Los troyanos, por su parte, contaban con el valiente Héctor. Por cierto, los héroes solo se daban en Grecia y se les veneraba por anteponer la seguridad de sus hombres a la suya propia. Bueno, volvamos a la Guerra de Troya. Según la leyenda, los guerreros griegos entraron sin ser vistos en la ciudad de Troya, escondidos en el interior de un enorme caballo de madera. Al caer la noche, los soldados salieron del vientre del gigantesco animal y tomaron la ciudad. Menuda historia. Pero saber si aquella batalla se libró en realidad de ese modo es uno de los grandes misterios del mundo. Como ven, sabemos pocas cosas acerca de los primeros soldados de la antigua Grecia. Hasta más o menos el año 700 a.C. no pudimos tener una visión de la vida de un soldado de infantería griego en primer plano y personal. Fue en el siglo VII a.C. cuando los antiguos héroes se convirtieron en los soldados de infantería muy armados y que hoy conocemos con el nombre de hoplitas. En aquella época, Grecia estaba dividida en pequeñas ciudades-estado enfrentadas entre sí. Casi todos los griegos eran campesinos. La tradición establecía que los vecinos y las familias saldaran sus disputas saliendo a combatir ante sus casas. La guerra era un hecho más de la vida en la antigua Grecia. Todos los hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años eran llamados a filas. En épocas de máxima urgencia, no era extraño ver a hombres de 60 años combatir en compañía de los más jóvenes, pues en la antigua Grecia lo imprescindible en todas las batallas era la gente. Y por cierto, las mujeres no podían alistarse. La guerra era cosa de hombres. Uno de los hechos más sorprendentes es que los hoplitas eran en gran medida responsables de procurarse sus propias armas. Cuanto más rico eras, mejor armado podías estar. Conseguir la indumentaria necesaria para la guerra era de por sí todo un desafío. Sí, aquí llega precisamente un hoplita. Este hombre viene cargado con sus armas y coraza. Me llamo Lisandro y represento a un guerrero griego del siglo V antes de la era cristiana. Se puede ver que soy del siglo V por el equipo que llevo. Estas tiras de cuero forman un delantal sobre la túnica roja. En el lado izquierdo llevo un escudo, el hoplón,
Y aquí pintado pueden ver el emblema de un león. Cada guerrero lleva un escudo distinto. Cada escudo identifica a un guerrero entre muchos y podía representar a una ciudad-estado. Sujeta al cinto, llevo una espada curvada llamada Shifus, un arma muy útil para cortar de un tajo brazos y piernas de otros guerreros. En las extremidades inferiores de mi cuerpo, en mis piernas, llevo unas gredas llamadas Nemideso. Sirven para proteger las piernas de las lanzas y los golpes de las espadas. En el tronco llevo una coraza, la loriga que me protege el cuerpo. Se ajusta a la forma del abdomen y en nada exagera la forma de mis músculos abdominales. Si quieren acompañarme hasta allí, les mostraré algunos cascos. Como pueden ver, hay dos tipos de cascos, pero ambos terminan en un penacho semejante a las crines de los caballos. El propósito de llevar estos penachos es hacerles parecer más altos de lo que son y además les hace resaltar su fiereza. Impresionante. Puede que los cascos con estos penachos dieran confianza a un soldado con complejo de inferioridad, pero la máscara que cubría su rostro, digna de la noche de Halloween, ¿realmente les protegía en la batalla? Vamos a preguntárselo a un experto. Esta es una réplica de un casco corintio que apareció en Grecia entre los años 770 y 675 y se mantuvo en uso hasta bien entrado el siglo V, antes de la era cristiana. Tenía un grosor de hasta 6,5 milímetros y que debió de proteger a los soldados de cualquier tipo de golpe, salvo de los de aquellas lanzas que hacían blanco directo en la cabeza. Cuando los ves cargados con las armas, escudos y corazas y haciendo todo ese ruido, la pregunta es, ¿cómo podrían desplazarse hasta el campo de batalla? Pongamos por caso el de un hombre que midiera 1,65 m y pesara solo 55 kilos. Debía cargar con una panoplia, armas y coraza, de entre 27 y 34 kilos. Pero valía la pena esa pequeña incomodidad para evitarse una traicionera estocada en el pecho o en las pantorrillas. En una primera época, entre los años 700 y 400 a.C., los hoplitas aún no eran soldados profesionales. Eran guerreros de fines de semana con cierto adiestramiento básico en el manejo de las armas. Fíjense en cómo este hoplita maneja el escudo y la lanza. Primero se coloca en posición de firmes. Luego se pone la lanza bajo el brazo y después en posición de ataque, levantando la lanza por encima de la cabeza. El adiestramiento sin duda ayudaba algo, pero seamos realistas. Para lanzar aquellas afiladas lanzas no se precisaba de un entrenamiento muy riguroso. La estrategia consistía en dar de lleno en una zona del oponente no protegida por la loriga o coraza. La lanza o sarisa era la principal arma ofensiva de los hoplitas. Tenía por uno de sus extremos una hoja terminada en punta con una cuchilla afilada por ambos bordes, como vemos, y esta parte estaba hecha de bronce. La hoja se calaba en un palo de madera que podía medir hasta 5 metros de largo, y la empuñaban de esta forma, sosteniéndola con la mano derecha y colocándola bajo la axila del brazo derecho, mientras en el antebrazo izquierdo llevaban un escudo, de modo que debían de avanzar en una formación de este tipo. En algunos filmes de Hollywood presentaban a los hoplitas en carros tirados por caballos. En un terreno tan accidentado y montañoso como el de Grecia, sería muy difícil atacar con carros en un campo de batalla. Los soldados de la infantería hoplita se desplazaban a pie, calzados con unas simples sandalias, tal como lo vemos aquí. Gracias a los dioses, la mayoría de las batallas se libraban cerca de casa. Durante la marcha, cada soldado tenía que llevar su propia comida. La cargaban a sus espaldas con un atillo colgado de un palo. En aquella época no disponían de fiambreras. En el atillo los soldados llevaban ajos, aceitunas, pan, queso y pescado seco. Cada hombre tenía que llevar consigo provisiones para 3 días. Las del día de marcha hasta el lugar de la batalla, las del día de la batalla y por último las del día de su regreso después de la batalla. En aquella época las guerras se libraban de forma rápida y contundente. Los hombres debían luchar y estar de vuelta a tiempo para cuidar de su tierra.
Sin embargo, esa situación cambiaría en menos de un siglo, cuando los hoplitas descubrieron que la guerra podía ser una profesión a tiempo completo. Si pudiéramos viajar en el tiempo al año 500 a.C., el mejor lugar para hacerlo sería Grecia, donde por aquel entonces se estaba configurando una nueva y fabulosa idea, la democracia. ¿Qué iba a suponer la democracia para la guerra? Bueno, en Atenas los hombres que constituían la polis elegían a los guerreros que debían formar un cuerpo de 10 generales. Estos eran los encargados de mandar a la infantería en el campo de batalla. La guerra se decidió a partir de entonces de una manera democrática. En la Asamblea de Atenas, los ciudadanos votaban si se emprendería o no un cruento ataque contra una determinada ciudad-estado. Se contaban los votos a favor de la guerra. Luego, los generales preparaban a sus guerreros hoplitas para la batalla. En aquella época las guerras se libraban muy cerca de casa. Sin embargo, a cada guerrero hoplita le acompañaba un esclavo o dos para llevarle la coraza y las armas. Sí, estos muchachos no eran tontos. Si hubieran ido a pie hasta el lugar de la batalla cargados con una panoplia de unos 34 kilos bajo el sol mediterráneo, habrían muerto antes de haber podido desenvainar su espada. Los esclavos no eran los únicos que acompañaban en su marcha a los hoplitas. En realidad, un campo de batalla en la antigua Grecia se asemejaba a un estadio durante la final de la Liga de Fútbol Americano. Palomitas de maíz, palomitas. En efecto, los comerciantes de las aldeas vecinas se encargaban de traer refrigerios y a veces los propios aldeanos acudían a animar a sus favoritos. Tal vez lo único que se echaba en falta eran las despampanantes animadoras. La falange griega, al igual que cualquier ejército de la antigüedad, era como una feria itinerante. Mercaderes que levantaban pequeños tenderetes en los cuales vendían sus cosas, alimentos y bebidas, vino, y también había prostitutas y toda una amplia gama de artistas y animadores. Ahora bien, en medio de toda aquella feria ambulante, los guerreros debían realizar algunos rituales religiosos antes de comenzar la batalla. Los antiguos griegos eran muy supersticiosos. Resultaba impensable comenzar una batalla sin sacrificar algún animal y ofrecer su sangre a los dioses. Se sacrificaba un animal, y tanto los generales como los sacerdotes examinaban sus entrañas a fin de descubrir el favor o disconformidad de los dioses, y en función de ello determinaban la política que iban a seguir, lo cual significaba que si los augurios no eran favorables, se consideraba preferible aguardar algún tiempo y volverlo a intentar más tarde. Como se pueden figurar, aquellas ofrendas de sangre podían llegar a ser bastante desagradables, pero los griegos sentían mucha devoción por sus dioses y aguardaban pacientemente hasta recibir algún augurio positivo por parte de alguno de ellos. Bueno, este es un augurio tan bueno como cualquier otro. Que nuestros enemigos se hundan en la oscuridad. Cuando los guerreros recibían el permiso de los dioses, comenzaba la batalla. Primero, los hombres se reunían en el campo de batalla con toda su pesada impedimenta. Imagínense, en la antigua Grecia, bajo el tórrido clima mediterráneo, a los hoplitas con aquella indumentaria metálica. Puedo imaginarme por qué estos muchachos esperaban hasta el último momento para infundarse su coraza. Debo admitir que mi pecho y mis abdominales nunca tuvieron un aspecto mejor. Sin embargo, si de mí dependiera, hubiera diseñado este de aquí un poco más abajo. Antes de cargar y lanzarse sobre sus enemigos, los soldados de la infantería griega formaban las llamadas falanges, es decir, se desplazaban en bloque. Se alineaban en diversas filas, por lo general de 8 hombres de largo y 8 de fondo, formando con sus escudos un muro defensivo a su alrededor. En general, los hombres se colocaban junto a sus amigos. Los soldados más jóvenes y fuertes se situaban delante, junto a los hoplitas más expertos. Y los soldados más débiles se situaban en el centro.
La idea era disponer de una vanguardia fuerte con una gran capacidad ofensiva que pudiera abalanzarse tal vez corriendo sobre el enemigo. Y luego en la retaguardia estaban aquellos hombres más rudos y con más experiencia que se encargaban de que a nadie se le ocurriera salir corriendo. Las falanges hoplitas de la antigua Grecia eran las más avanzadas en las tácticas de guerra. Más de 800 hombres podían avanzar manteniendo el mismo paso, convirtiéndose en la potencia de una bala de cañón humana. Solo había un problema. Una vez que empezaban a correr hacia el enemigo, no podían oír ya las órdenes de sus generales. Los cascos corintios que ceñían las cabezas de los hoplitas les cubrían totalmente el rostro y las orejas. Los guerreros entonaban un canto mientras se acercaban al frente. Y entonces, cuando se lanzaban corriendo a la batalla, dispuestos a estrellarse contra el otro bando, gritaban ¡El Eleú! ¡El Eleú! Nadie sabe a ciencia cierta qué significaba aquel galimatías que gritaban cuando entraban en batalla, pero debía de ser lo bastante espeluznante como para intimidar a los enemigos. Aquel sonido debía retumbar dentro del cachivache que ceñía sus cabezas como en un contenedor metálico. Y todo cuanto veían era cómo el enemigo se les echaba encima a toda prisa. Imagínense con la cabeza metida en aquella abrasadora cámara de resonancia, con sus compañeros de armas empujándole por detrás, queriendo avanzar y de pronto entrar en aquella liza, donde unos y otros se despedazaban y todos trataban de matarse. Debía de ser una expectativa aterradora, una tragedia griega de verdad. Por la literatura de la época sabemos que en las batallas los guerreros gruñían, resoplaban, chillaban y gritaban debido al terror que les infundía la guerra, al terror que les hirieran y todas estas cosas que además se vinculaban al orinarse y defecar involuntarios y al ruido de las lanzas al ensartar y matar a los individuos. Cuando en la batalla las cosas se ponían mal, cuando la lanza se le rompía y delante y a su alrededor tenía solo a sus enemigos, entonces ya solo podía echar mano de la espada que el hoplita llevaba aquí, ceñida a la izquierda. Y si podía, la desenvainaba alzándola por encima de la cabeza y asestaba tajos a diestro y siniestro, y luego, desde abajo, miraba de clavarla en las ingles, quizá, que era una zona vulnerable, utilizando la espada en una desesperada reyerta cuerpo a cuerpo, en la que se llegaba a luchar con las manos cogiendo al enemigo por la barba. Esto podría matar a alguien. ¡Qué asco! Mira que jugaban sucio estos griegos. En la antigua Grecia, aquellas pestilentes lizas duraban paradójicamente poco tiempo, media hora más o menos, pero había tiempo de sobra para acabar gravemente herido. Para los que resultaban heridos apenas había indemnización. En realidad, en la antigua Grecia, los soldados no recibían ninguna retribución por su servicio heroico. Se sobreentendía que cumplían con su deber como ciudadanos. En algunos casos percibían, sin embargo, lo que hoy denominaríamos un jornal diario, una asignación que les ayudaba a costearse la vida. A veces, además, se repartían el botín que capturaban al enemigo tras derrotarlo. En el siglo V a.C., los hoplitas necesitaban algo más que un simple jornal diario para poder seguir participando en la guerra. Las batallas se prolongaban varios días. Los ejércitos crecieron y cada soldado debía ir equipado con la mejor coraza que pudiera ofrecerle el mercado. De ahí que a los griegos se les ocurriera la revolucionaria idea de crear los impuestos. En tiempos de guerra, los ciudadanos estaban obligados a pagar un impuesto sobre sus propiedades. Había dos cosas que eran seguras, la muerte y los impuestos. Pero entonces a nadie parecía preocuparle la redistribución del dinero sobrante. Todo se hacía en aras del bien de la ciudad-estado. Dado que las batallas se libraban cada vez más lejos de casa, parte de aquellos impuestos se destinaban a levantar campamentos para los soldados. En la Grecia del siglo V no había lujosos hoteles ni pensiones frente al mar y los hombres dormían en tiendas de lona. Los griegos no tenían un modo muy sofisticado de aprovisionar sus campamentos. Los soldados solían procurarse la comida por su cuenta. No es extraño que la mayoría de las batallas se librasen durante la temporada de la cosecha. El tiempo que dedicaban a procurarse el sustento y a los enfrentamientos impedía a estos muchachos tener tiempo de descanso y distracción.
Según se cuenta en el campamento, los soldados griegos solo tenían dos formas de distracción y ambas se realizaban en posición horizontal. Dormir era de hecho una de ellas y la otra era la actividad sexual. Parece que entre los soldados griegos hubo una notable bisexualidad. Sabemos además que un gran número de seguidores, entre los cuales debía de haber prostitutas, acompañaba a los ejércitos griegos. Pero el tiempo de ocio nunca duraba mucho. Los hoplitas centraban casi toda su atención en vencer al enemigo. Las victorias acrecentaban la riqueza de los hoplitas y elevaban su posición social. Les garantizaba, digamos, un lugar destacado en las páginas de sociedad. Entre los griegos, nadie apreciaba tanto la fama y la fortuna como un grupo de guerreros hoplitas de gran fiereza, conocidos como los espartanos. En muy poco tiempo, estos soldados de fortuna se convirtieron en el arma más importante y letal de Grecia. En la ciudad-estado de Esparta, todos los hombres nacían teniendo como destino el campo de batalla. Para los espartanos, la guerra era el lance supremo de la vida. A los 7 años, los niños eran separados de sus madres. Durante 10 años se les obligaba a vivir con hombres adultos que les convertían en guerreros superiores. Eran como colonias de verano que se prolongaban durante años con ejercicios rigurosos. Corrían, boxeaban, nadaban, se sometían a una estricta disciplina diaria y un régimen de adiestramiento en el que aprendían a sobrevivir bajo toda clase de circunstancias. Conocida es la dureza con que los mandos espartanos trataban a sus hombres. Por ejemplo, no les daban comida suficiente para alimentarse, de modo que aprender a robar el sustento que les faltaba formaba parte de su adiestramiento. De aquellos jóvenes espartanos se esperaba que robasen la comida que necesitaban. Los dirigentes de Esparta consideraban que aquellos muchachos que aprendían a robar comida serían buenos exploradores cuando se incorporasen a las falanges de la ciudad-estado. Además de aprender a robar lo que necesitaban, los espartanos daban una gran importancia al aspecto físico. Su vanguardia era toda vanidad. Los hombres querían mostrarse apuestos para poder luchar bien. En el campo de batalla, los espartanos destacaban por su indumentaria de guerra. Cada hoplita llevaba un reluciente escudo rojo. Sea dicho de paso, este emblema que ostentaban en el escudo era un sello de una antigua fraternidad griega que representaba a los lacedemonios, el nombre oficial con el que se conocía a los espartanos. Los guerreros de Esparta llevaban también una larga capa roja que se convirtió en un emblema del imperialismo lacedemonio. Les permitía además disimular la sangre de los heridos. Sin embargo, uno de los rasgos más característicos de los espartanos era su larga melena. Se sabe que se peinaban de manera despreocupada, echando hacia adelante los mechones de sus cabellos tan solo para atemorizar a sus enemigos. No sé si intimidaba a los enemigos, pero esta táctica sin duda funcionó en el caso de los espartanos. Estos muchachos eran tan estoicos, tan fieros e iban tan acicalados que sus enemigos sentían pánico solo de verlos. Años de dura disciplina en los que se les había adiestrado a luchar hasta el amargo final. Se dejó constancia escrita de que una madre espartana le dijo a su hijo: «Vuelve de la batalla sosteniendo tu escudo o tendido sobre él». Me imagino que eso era lo que los espartanos entendían por amor fou. ¿Qué opinan? ¿Por delante o por detrás? A diferencia de otros ejércitos griegos, las falanges se agrupaban en unidades de 10. Aquellas 10 unidades se apiñaban en otras que oscilaban entre 50 y un centenar. Luego estaban las unidades especializadas, como la caballería, los arqueros y los lanzadores de jabalinas. Con todos estos efectivos uno puede pensar que el avance del ejército espartano se oiría a kilómetros de distancia. Pero no era así. De los espartanos se decía que eran silenciosos, y lo hacían a propósito porque de ese modo conseguían el efecto contrario. Marchaban a la batalla acompañados por flautistas. No corrían, sino que andaban, y creo que así infundían una sensación de espeluznante terror.
Las falanges espartanas avanzaban con una formación táctica impresionante, aunque no exenta de problemas, pues resultaba difícil conseguir que hoplitas apiñados como sardinas y con aquellas lanzas largas maniobraran o cambiaran la dirección en la que avanzaban. Era muy fácil que acabaran ensartados por sus propios compañeros que iban detrás, como por los enemigos que tenían delante. A causa de la guerra, muchos hombres se daban a la bebida, aunque para los griegos el vino formaba parte de su dieta diaria. La mayoría de los hoplitas solía beber antes de entrar en combate para perder el miedo a la fiereza de la lucha. Sin embargo, a veces eso les acarreaba algo más que una resaca. Existe una conocida historia sobre unos espartanos famosos por su unidad y disciplina militar que sufrieron una debacle en un combate porque, como el plan de batalla no se concretó hasta mucho después de la comida del mediodía, los soldados bebieron algo más de la cuenta, sin duda porque iban a tomar parte en una batalla muy peligrosa. Y cuando finalmente llegó el momento de coger las armas, la falange perdió su unidad de acción y fue derrotada de forma aplastante, tal vez porque la cabeza empezó a darles vueltas y no precisamente por el polvo, el ruido o el peligro, sino por el vino que habían tomado. Dejemos de lado la bebida. Lo cierto es que, aunque fuera por accidente, crearon de ese modo la primera y genuina infantería de choque. Al marchar en esa impresionante formación que era la falange, eran invulnerables a los ataques de la caballería, de los arqueros o de los lanzadores de jabalina enemigos. Y aquella formación les hizo capaces de enfrentarse a las superpotencias del Mediterráneo. En el año 500 a.C., el persa Darío, el rey de los medos, comenzó a controlar la mayor parte de Grecia. Pequeñas ciudades-estado se rindieron ante el rey persa, pero Esparta y Atenas se negaron con tesón a rendirse. En el año 490 a.C., los hoplitas sorprendieron al mundo heleno al derrotar a las poderosas fuerzas de los persas, 2 veces superiores en número, en la sangrienta batalla de Maratón. Los persas perdieron a 6.400 de sus hombres. Los atenienses, por su parte, tuvieron 192 bajas. 10 años después, los hoplitas espartanos unieron sus fuerzas con los atenienses para aplastar a los persas por tierra y por mar en la decisiva batalla de Salamina. Las guerras médicas contra los persas consolidaron la relación entre espartanos y atenienses, aunque por poco tiempo. Pasados 50 años, Esparta declaró la guerra a Atenas. Aquel conflicto iba a convertirse en uno de los más largos y cruentos de la historia militar. En el siglo V a.C., los ejércitos griegos tenían fama en todo el Mediterráneo de ser la mejor máquina de guerra. En aquella época, las guerras no se dirimían ya cerca de casa. Los soldados debían viajar por tierra y por mar para vencer a sus enemigos. La guerra se había profesionalizado y lo que estaba en juego era ya algo mucho más importante. Entonces, cuando un general griego quería tomar una ciudad o destruir a un enemigo, tenía que hablar de una marcha por tierra, de una travesía por mar, y debía disponer de gente que se encargara de aprovisionar a las tropas con agua, que se encargara de procurarles comida, que se encargara de aprovisionarlas de materiales, tiendas, barracones y otras cosas similares que requerían capital. Todo eso exigía disponer de una tecnología, todo eso requería ciencia, y nadie lo podía hacer mejor que los griegos. Resultaba irónico que la amenaza más inmediata la tuvieran los griegos en su propia casa. En el año 431 a.C., los espartanos atacaron a los atenienses. A su juicio, la polis de Atenas ejercía ya un poder excesivo sobre Grecia. Sin embargo, aquellos primeros ataques fueron adquiriendo las dimensiones de una sangrienta guerra que iba a durar más de 27 años, la Guerra del Peloponeso. El conflicto produjo una revolución tecnológica en el modo en que se libraban las batallas de infantería. Las falanges ya no eran las armas definitivas de la guerra, ya no se luchaba durante un breve periodo de tiempo. Como las situaciones se fueron haciendo apremiantes, les atrajo la idea de contratar soldados de unidades especiales que podían dedicarse a tiempo completo, hombres que hacían aquello que se les decía que hicieran por dinero.
Tanto Esparta como Atenas empezaron a utilizar los servicios de los mercenarios. Aquellos hombres eran asesinos a sueldo y si cobraban el dinero suficiente, aquellos matones profesionales no tenían inconveniente en atacar incluso a sus propias ciudades-estado. Este tipo de disciplina se consiguió con el servicio de mercenarios. Y si una ciudad se los podía permitir, obtenía de estas tropas mercenarias un nivel más alto de habilidad técnica y de disciplina. El peligro, sin duda, era que cuando alguien se ofrecía a pagarles más, se iban. En vísperas de algunas batallas hubo mercenarios que cambiaron de bando al considerar que el último precio ofrecido era más justo. Pero la realidad de la guerra en Grecia era tan deprimente que ya no era cuestión de precio, por mucho que se quisiera pagar. No se trataba de una experiencia imparcial como un videojuego en el que se lanzan pequeños proyectiles al espacio. Se sudaba y se olía el sudor de los compañeros de armas, de sus excrementos cuando por el miedo se les soltaba el vientre. Se pisaba los cuerpos de los caídos. Se oían los gemidos y los gritos de los compañeros. Esa era la realidad de la guerra en Grecia. Si un guerrero caía herido en una batalla, la probabilidad de sobrevivir era prácticamente nula. En el ejército había médicos capaces de suturar heridas, incluso de preparar algunos remedios homeopáticos con plantas locales, pero en lo esencial eran impotentes cuando se presentaba una infección. Muchas veces los soldados imploraban a poderes superiores para que les ayudaran en los campos de batalla. Sabido es que los griegos creían que sus dioses los acompañaban en las batallas como si fueran ángeles de la guarda. El único problema era cuando los griegos luchaban contra griegos y ambos bandos elevaban sus oraciones a los mismos dioses. En el caso de la guerra del Peloponeso, los dioses finalmente se decidieron a favor de Esparta. En el año 404 a.C., los espartanos vencieron al ejército ateniense. Como sucedía en cualquier guerra, los vencidos se convertían en esclavos o eran masacrados. Ninguna de estas opciones era atractiva. Después de alzarse con la victoria en la guerra del Peloponeso, el orgullo de las falanges hoplitas de Esparta era exuberante. Se habían convertido ya en los señores del Mediterráneo. Sin embargo, aquella gloria no duraría mucho tiempo. Una nueva potencia se estaba gestando en Macedonia, en el norte de Grecia, donde Filipo II estaba formando en secreto la mayor infantería que se había visto hasta entonces. El rey macedonio ardía en deseos de conquistar toda Grecia y luego dominar Oriente. En el siglo IV a.C., el modo en que se hacía la guerra había cambiado considerablemente. Un advenedizo de 23 años había elevado el arte de matar al rango de una ciencia, y aquel hombre llevaba el nombre de Filipo. En el año 359, aquel hombre se proclamó rey de Macedonia, la región más septentrional de la antigua Grecia. Filipo, como sus amigos íntimos le llamaban, era un líder carismático y un as en materia de estrategia. Fue el creador de una táctica definitiva para vencer a los enemigos. Filipo se dio cuenta de que la infantería pesada debía ir acompañada de una importante caballería. Debe quedar claro que no estamos hablando de cientos de hombres a pie o a caballo, sino que el rey Filipo II levantó un ejército formado por entre 30 y 40.000 hombres. Organizó una nueva forma de falange. Armó a sus hombres con lanzas que medían entre 5 y 6 metros. Y a diferencia de las lanzas que los antiguos hoplitas manejaban con una sola mano, se necesitaba de ambas manos para manejar aquellos artefactos. Esas innovaciones significaban no cargar ya con una impedimenta cuyo peso los hoplitas no podían cargar tan fácilmente. Pensemos en aquel gran escudo, y que tal vez no querían tampoco seguir llevando, como el pectoral de bronce. Y en cambio, les adiestraba a trabajar en equipo con los portadores de aquellas descomunales lanzas. Aquella formación tenía la capacidad ofensiva de un gigantesco puercoespín que avanzaba sin reparar en obstáculos hacia el enemigo y podía dejarlo fuera de combate siempre que sus hoplitas no dispusieran de lanzas de una longitud parecida.
Liberados de tanta impedimenta, los soldados macedonios se convirtieron en una máquina de guerra imparable. Filipo formó una falange de 36 batallones, cada uno constaba de 256 hombres, todos provistos de largas lanzas que debían manejar con ambas manos. Ideó además otra ingeniosa táctica. Sus tropas se abrían y marchaban hacia atrás, un hecho que desconcertaba a los enemigos que trataban de adivinar si en realidad avanzaban o retrocedían. Esta táctica engañaba a los griegos y les hacía caer en la trampa de avanzar hacia las falanges de Macedonia al tiempo que Filipo ordenaba retroceder a sus tropas armadas con aquellas enormes lanzas y luego, en el momento oportuno, daba órdenes para cambiar el sentido de su marcha y avanzar hacia los griegos meridionales, destrozando así sus líneas, aplicando una táctica de yunque y martillo, un hecho que sin duda determinó para siempre el destino de Grecia. Filipo trataba muy bien a sus soldados, pues apreciaba su agilidad en el campo de batalla. Les pagaba con regularidad e incluso les ofrecía un plan de jubilación para cuando terminaran su servicio. Motivo por el que algunos soldados sirvieron en el ejército durante más de 20 años. Me interesa resaltar que Filipo nunca perdió una batalla y que sus hombres rápidamente cayeron en la cuenta de que si hacían aquello que Filipo les ordenaba, si se armaban tal como les hacía armarse, si seguían sus órdenes, no perderían ninguna batalla. En el año 337 a.C., la infantería y la caballería macedónicas ya habían conquistado la mayor parte de Grecia. Sin embargo, Filipo no viviría el tiempo suficiente para disfrutar de esa gloria. En el verano del año 336, Filipo murió asesinado por Pausanias. La muerte del rey sembró el miedo y la duda entre sus soldados. Todos se preguntaban si el ejército más poderoso de Oriente iba a sobrevivir privado de su rey. Afortunadamente para los macedonios, el hijo de Filipo II, Alejandro III, que por entonces contaba 23 años, fue lo bastante ambicioso como para subir al trono de su padre. Y como jefe del ejército se hizo merecedor de que le conocieran con el nombre de Alejandro Magno. La grandeza de Alejandro Magno, sin embargo, provenía en parte de la grandeza de su padre. Filipo hizo del reino de Macedonia una potencia, una inmensa máquina de guerra que ni los griegos ni los persas pudieron detener. La grandeza de Alejandro se debía, por un lado, a que, como su padre, era un soberano carismático, seguido por su pueblo, y, por otro, a que nunca se arredró ante el peligro. Lo curioso del caso es que el más ferviente admirador de Alejandro Magno era el propio Alejandro. Antes de una batalla bruñía su coraza para que la luz del sol se le reflejara y nadie pudiera decir que no le veía. En lugar de quedarse detrás de sus hombres, Alejandro se colocaba al frente de sus falanges. Quizás su mayor logro técnico fue perfeccionar el certero arte de la guerra de asedio. En el siglo IV antes de la era cristiana, la mayoría de las ciudades estaban fortificadas con enormes muros de piedra. Y a una infantería armada solo con lanzas y espadas le resultaba muy difícil superar a sus enemigos. El ejército de Alejandro desarrolló una artillería lo bastante potente para abrir boquetes en las fortalezas de piedra. Sus hombres utilizaban catapultas y lanzallamas para golpear a los enemigos que defendían la parte superior de las murallas, mientras que al mismo tiempo sus compañeros reventaban con arietes las puertas de entrada a la ciudad. Los macedonios inventaron también torres de asedio que a menudo se construían sobre plataformas con ruedas y podían acercarse a las murallas en tanto que los arqueros, situados en lo alto de aquellas torres, barrían a los que la custodiaban, debilitando así la muralla o procediendo a derribarla a golpes. También contaban con técnicas muy depuradas para hacer que las murallas cedieran, por ejemplo, abriendo túneles y demás. Siguiendo los pasos de su padre, Alejandro Magno hizo planes para conquistar Oriente ciudad a ciudad, y su ambición de grandeza estuvo a punto de llevar a sus hombres al borde del desastre.
En el verano del año 327 a.C., Alejandro y sus hombres se enfrentaron con el mayor escollo bélico de su tiempo, el elefante indio. Cuando cruzaron la cordillera del Hindu Kush, los macedonios se encontraron frente a un ejército hindú montado sobre más de 200 elefantes. Jamás la caballería griega se había enfrentado a elefantes. Los caballos enloquecieron al ver por primera vez aquellas inmensas criaturas y que eran lo bastante sobrecogedoras como para hacer que cualquiera, hombre o bestia, echara a correr en dirección contraria. Los elefantes acabaron con la vida de soldados y monturas, aplastándolos o ensartándolos con sus afilados colmillos. Sin embargo, las tropas de Alejandro no se desmoronaron. El ejército macedonio se alzó con la victoria en aquella batalla, aunque sufrió bajas considerables. Alejandro quería vengar aquellas pérdidas conquistando la India, pero sus hombres se negarían a seguir avanzando. Estaban exhaustos. Para muchos de aquellos soldados, la grandeza de Alejandro ya no era tan grande. Dos años después, Alejandro moría en misteriosas circunstancias. Tenía tan solo 33 años. Hay quien afirma que fue envenenado, otros sostienen que murió víctima de la malaria. Creo que el modo más acertado de considerar la figura de Alejandro Magno no es preguntarse por qué murió a los 33 años, sino cómo llegó a vivir tanto tiempo, dado su régimen cotidiano de vida, con aquella continua exposición a la intriga, a la violencia de la guerra, al veneno y, sin duda, a la ingesta de alcohol. El ejército de Macedonia, mientras Alejandro estuvo a la cabeza, nunca perdió una batalla. Pero tras su muerte, su infantería y caballería, las más grandes del mundo, fueron derrotadas por las legiones de Roma. En muchos sentidos, los romanos continuaron con el espíritu de Alejandro y de los soldados de infantería que lucharon a su lado. Si retrocedemos en la historia, la evolución de la guerra occidental empezó en la antigua Grecia y no en otro lugar o en otra época anterior. Y el legado que Grecia dejó es doble. Por un lado, el arte de la guerra aparece como una aterradora empresa dinámica, pero también, y esta es la paradoja que a menudo se olvida, el ejército surgió porque servía a la sociedad y no viceversa. El afán con el que los soldados griegos trataron de conquistar el mundo no terminó con la muerte de Alejandro Magno. Su ejemplo inspiró a los ejércitos de todo el mundo hasta el siglo XX. Pero si algo no debemos olvidar de aquellos formidables soldados de la infantería griega es que sus orígenes fueron humildes, que empezaron siendo simples hoplitas, que solo portaban espadas, lanzas y escudos, que libraban una batalla que duraba media hora o tal vez menos y que al día siguiente regresaban a pie a casa. No hay duda de que los hoplitas griegos influyeron más que cualquier otro ejército de la historia en la naturaleza de la guerra. Lo que comenzó siendo un puñado de pequeñas milicias de ciudadanos se transformó en una máquina de guerra ágil y bien adiestrada. Durante varios siglos desafiaron la logística convencional, moviendo a miles de hombres por tierra y por mar. Con ello, desarrollaron armas y tácticas militares que hasta entonces no se conocían. Estos antiguos soldados no solo cambiaron el carácter de la guerra, sino que transformaron la faz del mundo.